La primera vez que sentí que algo se había roto de verdad, que la cuerda ya no daba para más, no fue con una discusión a gritos. No, fue en el coche, de camino a casa de mi suegra, con Javier al volante. El ambiente era tan denso que parecía que podías masticarlo. Yo miraba por la ventanilla, los kilómetros pasar sin verlos realmente, mientras él, con esa postura de rey del mundo que tanto me sacaba de quicio, apretaba el acelerador. Ni me miraba, ni falta que le hacía claro. Llevábamos un rato en un silencio pesado, de esos que duelen más que 1000 puñaladas, ¿saben? Pero entonces lo soltó, sin venir a cuento, como si hubiera estado madurándolo. Lo de Lucas, Mónica, te lo he dicho 1000 veces. No es asunto tuyo. Yo decido. Es mi hijo. ¿Se lo pueden imaginar? ¿No es asunto tuyo? ¿Mi hijo? El mismo que yo llevé 9 meses dentro, el que yo levantaba cada noche cuando él ni se enteraba, el que yo consobala cuando tenía miedo. ¿Que no era asunto mío? La sangre me hirvió, me ardían los oídos, las sienes, hasta las pestañas. Pero me contuve, tragué, por ahora. Me giré despacio hacia él, con esa calma que solo la rabia profunda te puede dar, y lo miré, esperando su reacción. Nada, cero, ni un pestañeo. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Javier. Esto no se va a quedar así, ni de coña. Y él, ajeno a mi tormenta, seguía con su mirada de dueño y señor en la carretera. Y él, ajeno a mi tormenta, seguía con su mirada de dueño y señor en la carretera. Justo cuando pensaba que me iba a explotar la cabeza, mi teléfono vibró. Un zumbido, un corte seco en aquel ambiente de cementerio. Lo saqué del bolso y vi la pantalla. Leo, mi hijo mediano, el de 10 años. Javier torció el gesto. Siempre le molestaba que le interrumpieran, especialmente si era por cosas de niños, cuando él estaba en su papel de hombre importante. Pero a mí, la verdad, me dio igual su ceño fruncido, me dio igual todo. Deslizo el dedo y contesto. Hola, mi amor, ¿qué pasa? Le dije, intentando que la voz no me temblara con la rabia que seguía acumulada. Por dentro, seguía ardiendo, sí, pero por mi Leo, una calmada fiera maternal. Leo al otro lado sonaba un poco bajito, como preocupado. Mamá, ¿dónde estás? Es que el abuelo dice que no puedo jugar a la Play hasta que no haga la tarea de mates, y es que no entiendo este ejercicio. ¿Se lo pueden imaginar? El mismo imbécil de mi marido, sentado al lado, diciéndome hacía 5 minutos que mis hijos no eran asunto mío. Y ahí estaba mi Leo, buscándome a mí, no a él, porque yo era la que respondía, la que ayudaba, la que siempre estaba, no él, nunca. Javier, al escuchar la vocecita de Leo, soltó un bufido, un ruido asqueroso, despectivo. ¿Ahora qué quiere el crío? Dile que espere, Mónica, que estoy conduciendo. Su tono era una orden, una que ya no tenía ningún poder sobre mí, pero yo ya estaba harta, agotada y harta hasta la coronilla. Bajé un poco el volumen del teléfono, no para que él no me oyera, sino para concentrarme solo en mi hijo. Tranquilo, Leo. Escúchame bien. Tú haz lo que puedas. Cuando lleguemos a casa de la abuela te llamo y me explicas. De acuerdo. No te preocupes por el abuelo. Yo hablo con él. Javier me miró de reojo, la mandíbula apretada, blanca. Me taladraba con la mirada por el retrovisor mientras yo terminaba con Leo. Te quiero, mi vida. Un besote. Y colgué. El silencio volvió, pero esta vez no era el mismo. No era solo la rabia contenida la que lo llenaba. No. Era el eco de una decisión. Una decisión que empezaba a crecer dentro de mí, dura y afilada como una navaja. Él creía que podía ignorarme, que sus estúpidos "no es asunto tuyo" me doblegarían. Pobre iluso. Lo de Lucas no era mi asunto, ¿eh? Pues que se prepare, porque lo de Lucas y lo de Leo y lo mío iba a ser todo mi asunto, y el suyo iba a pasar a ser absolutamente nada. Javier no tenía ni idea de lo que se le venía encima, no. Pero yo sí.
Y juro que sonreí, por dentro, con una calma que daba miedo. Javier soltó el volante por un instante para girarse por completo. Su cara estaba roja. Las venas de su cuello se marcaban como cuerdas. ¿Pero qué demonios te pasa, Mónica? ¿Quién te has creído que eres para colgarle así a tu propio hijo? Y encima decidir por él sin consultarme a mí, que soy su padre. Espetó, su voz goteando veneno. Intentó encender la radio. Supongo que para ignorarme, para silenciar la incomodidad que yo le provocaba. Pobre iluso. Yo no le miré. Mi mirada se perdió en el paisaje borroso que pasaba por la ventanilla. Mi mente, sin embargo, estaba clara como el agua. Lo que había pasado con Leo, su indiferencia, su desprecio. Esa fue la gota que colmó el vaso. No, no era una gota. Era la presa entera rompiéndose. Pensé en Leo, mi hijo, mi corazón. Él dependía de mí, no de ese tipo que tenía al lado, resoplando como un toro furioso. Él me buscaba a mí, y yo, por primera vez, me di cuenta de que esa conexión era la única que de verdad importaba, la única que necesitaba validar, proteger. Esa y la de mi madre, mi refugio. Mi vida con Javier, una farsa, un espejismo de seguridad que se había vuelto una jaula de cristal. Era mi jodida libertad lo que estaba sintiendo crecer. Era construir mi propio jodido mundo, ladrillo a ladrillo, con mis reglas y con la gente que sí me quería. Se me vino a la cabeza mi casa, nuestra casa, la que él llamaba su casa. Esa ya no sería un campo de batalla, sería mi fortaleza, la de Leo y mía. Él no tendría un lugar ahí, ni en mi vida. ¿Se lo pueden imaginar? Yo sentada ahí, al lado del hombre que supuestamente era mi esposo, mientras mi mente construía una vida donde él no existía, donde yo era la única arquitecta, donde las decisiones, las mías, eran las que valían, las que protegían a mi hijo, a mi familia, a mí misma, las que validaban mi propia existencia, no la suya. Javier seguía con su monólogo. Es que eres una irresponsable. ¿Cómo se te ocurre contradecirme delante del niño? Me dejas en ridículo. Bla, bla, bla. Su voz era un zumbido molesto, lejano. Mi energía ya no se gastaba en rebatirle, en defenderme. Se gastaba en proyectar, en visualizar. Mis conexiones vitales estaban claras. Mi hijo, mi madre, yo. Y todo lo que no cuadrara con eso iba fuera. Sentí una extraña calma, una paz helada, la paz de la decisión tomada. Mi futuro se dibujaba claro sin él, con Leo, con mi madre, con quien de verdad me tendiera la mano. Las bases de mi vida estaban ahí, sólidas, y las iba a construir yo misma. Él no iba a tener voz ni voto. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Javier. Y no solo por esto, sino por todos los años de mierda, por cada insulto, por cada vez que me ninguneaste. Prepárate, porque tu mundo está a punto de desmoronarse, y el mío, Mónica, va a florecer sobre tus cenizas. Javier seguía con su sermón, su voz picándome en los oídos como un enjambre de mosquitos. Y ahora vas a ver cómo se arreglan las cosas, Mónica. Me has humillado, me has faltado al respeto delante de nuestro hijo. Bla, bla, bla. Pero ya no era más que un zumbido lejano, un ruido de fondo que se disolvía contra la claridad que se había instalado en mi cabeza. La paz de la decisión tomada. ¿Se lo pueden imaginar? Esa calma fría, de acero, que te recorre cuando sabes que no hay vuelta atrás. Mientras él seguía con su monólogo de ególatra, mi Leo, mi pequeño, que iba callado en el asiento de atrás, rompió el silencio con una vocecita que apenas se oía. Mamá, ¿podemos parar en la gasolinera por esos churros que te gustan a ti y a mí? Javier se quedó un instante en pausa, con la boca abierta, a mitad de frase. Un gesto de sorpresa, de incredulidad, le cruzó la cara. Seguramente esperaba que yo le dijera a Leo que no era el momento, que su padre estaba enfadado, o peor aún, que le pidiera permiso a él. Pero mi respuesta salió de mi boca antes de que mi cerebro tuviera tiempo de pensarlo, impulsiva y firme,
como la Mónica que acababa de nacer. Claro que sí, mi amor, le dije girando un poco la cabeza para mirarle a través del espejo retrovisor, regalándole una sonrisa cálida que hacía mucho no le daba. En cuanto lleguemos a la gasolinera, paramos y nos comemos unos churros bien ricos. ¿Te parece? Los ojos de Leo se iluminaron. Sí, mamá, gracias. Javier seguía ahí, en el asiento del conductor. Presente, sí, pero mudo. Su rostro era un poema de asombro, luego de enfado, pero ni una sola palabra salió de su boca para contradecirme. Se lo tragó. La decisión era mía, la de su madre, la que importaba. Y él, el gran Javier, no había tenido voz ni voto. Lo miré de reojo, notando cómo su mandíbula se tensaba. Bueno, pensé, esto es solo el principio. Prepárate, Javier, porque esto es solo el primer escalón de la escalera que voy a subir. Y tú, desde abajo, solo vas a poder mirar. El coche siguió su camino. El silencio pesado como una losa entre Javier y yo. Bueno, no era silencio, era una trampa, una agonía rumiante que solo él sentía. Yo, en cambio, sentía una punzada de algo parecido a la libertad, al alivio. Leo, ajeno a la tormenta que hervía bajo la superficie, tarareaba una canción bajito en el asiento de atrás, feliz con la promesa de los churros. Llegamos a la gasolinera. Javier aparcó de cualquier manera, el coche casi torcido. No dijo nada, ni una palabra, ni un gruñido. Solo se quedó ahí, con las manos apretadas en el volante, la mirada perdida en el parabrisas. ¿Se lo pueden imaginar? El rey de la casa, mudo, descompuesto. Una escena de esas que no se olvidan. Vamos, Leo, le dije girándome para desabrocharle el cinturón. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Cada sílaba un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre su padre y yo. Bajamos del coche. El aire fresco me golpeó la cara. Una brisa que olía a gasolina y a algo nuevo, a posibilidades. Entramos a la tienda. Cogimos los churros y un par de zumos. Mientras pagaba, mi mirada se desvió a la puerta, donde Javier seguía, inmovilizado en el coche, como una estatua de sal. Era patético. Fue entonces cuando lo hice. Mientras el dependiente me daba el cambio, con una mano cogí los churros y con la otra saqué el móvil. Una acción rápida, casi inconsciente. Desbloqueé la pantalla. Abrí el chat que tenía pendiente desde hacía horas con la abogada y confirmé la cita para el lunes. Un OK, lunes a las 10 a.m. fue todo. Corto, conciso, definitivo. Pulsé enviar y guardé el teléfono en mi bolso, justo a tiempo para que Leo me jalara de la manga. Esa comunicación, pequeña, casi invisible, cerraba un círculo. Me sentía preparada. Miré hacia el coche de nuevo. Javier seguía allí. Sentí su mirada de reojo, la presión de sus ojos sobre mí, aunque no pudiera verle la cara con claridad. Sabía que algo se iba a desatar. Había plantado la semilla, y ahora solo quedaba esperar que germinara su rabia. ¿Qué haría? ¿Gritar? ¿Armar un escándalo? Ya me daba igual, honestamente. Mis churros me sabían a victoria anticipada. Él pensaba que me había ganado, pero la verdad es que acababa de perderlo todo sin siquiera saberlo. Ya me las pagaría, claro que sí. ¿Y de qué manera? Volvimos al coche. Leo iba tan metido en su churro que ni se dio cuenta del ambiente. Javier por fin se dignó a salir, pero con esa pose suya de mártir, como si el simple acto de abrir la puerta le doliera. No me miró, no. Miró al horizonte, con esa expresión de "el mundo no me comprende" que también le quedaba cuando quería manipular. ¿Podrías al menos haber consultado antes de ir a por eso? ¿O es que ya no importo? Soltó con una voz baja, casi un susurro, pero que llevaba en sí todo el veneno del resentimiento. ¿Se lo pueden imaginar? Él, el gran señor, el que decidía sobre la vida de todos, ahora sintiéndose ninguneado porque yo, su mujer, su eterna sí, mi amor, había osado decidir sobre unos simples churros y zumos,
La palabra consultar rebotó en mi cabeza, irónica, obscena. Consideración, pensé, mientras metía los churros en la bolsa de papel, con una calma que sé que lo desquiciaba. La Mónica de antes le habría rogado perdón, le habría explicado 1000 razones, pero esa Mónica ya era ceniza, y no le iba a dar el gusto de ninguna explicación. Él esperaba mi reacción, mi habitual plegaria. Pero solo hubo silencio, el mío y el suyo, tenso, cargado. Se sentó en el asiento del conductor, los hombros rígidos, la mandíbula apretada. «Parece que a ti lo que yo piense te da exactamente igual», añadió, con un tono que buscaba la lástima, pero que solo consiguió encender más mi desprecio. Bueno, pensé, ya me las pagarás. Y esta vez, no solo por el desayuno, sino por cada humillación, por cada vez que me hizo sentir pequeña. Esta vez, la factura iba a ser completa, con creces. Mi silencio era mi arma, mi armadura. Y con ella me sentía invencible. Su silencio le irritaba. Lo vi en la forma en que sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el volante. Para él mi falta de respuesta no era desafío, no. Era una ofensa personal, una declaración de que su opinión, su sagrada opinión, ya no era el centro de mi universo. ¿Y saben qué? Tenía razón. Ya veo que ni siquiera por Leo te preocupa un poco lo que yo pueda pensar. Soltó mirando por la ventanilla, como si el paisaje tuviera todas las respuestas que yo le negaba. ¿Se lo pueden imaginar? No era por los churros, no era por el dinero. Era porque yo había accedido a un capricho de nuestro hijo sin pasar por su filtro, sin darle la venia. Como si Leo fuera un vasallo y yo su secretaria, gestionando peticiones que necesitaban el sello real. La Mónica de antes se habría apresurado a explicar que Leo tenía antojo, que era solo un detalle, que no quería molestarlo. Pero yo solo pensé en lo cansada que estaba de su necesidad patológica de control, cansada de que hasta la felicidad de nuestro hijo tuviera que ser validada por él. Ni siquiera por Leo, repitió mi mente, con una amargura que empezaba a mutar en algo más frío, más calculador. Bueno, pensé, ya me las pagarás. Por Leo, por mí, por todos los años en que tú, lo que yo piense. Fue la única ley en esta casa. La factura subía y ya no había descuentos. Mi silencio le irritaba, pero su próximo comentario, eso sí que me dejó helada, con la boca abierta, aunque no la abrí. Claro, soltó con esa voz áspera que usaba para sentenciar, y que a mí me sonaba a papel de lija rayando un cristal. Como ahora no tienes que preocuparte de dónde duerme Leo cada noche. Te parece bien tomar cualquier decisión sin consultarme, ¿verdad? Te sientes libre. ¿Se lo pueden imaginar? No era el tono, ni siquiera el insulto implícito de que yo no me preocupaba por nuestro hijo. Era la sorpresa, la genuina estupefacción que me invadió. ¿Qué demonios tenía que ver una cosa con la otra? Mi cerebro, cansado pero afilado como una navaja, buscaba una conexión lógica donde no la había. ¿Qué importaba dónde echara la cabeza Leo esa noche, o cualquier otra noche, para que yo decidiera darle unos jodidos churros? Mi consentimiento, mi decisión sobre un capricho tan simple como ese, era inalterable. No dependía de si Leo dormía bajo mi techo o en un campamento militar. La respuesta habría sido la misma, siempre la misma, porque mi hijo es mi hijo, y su felicidad no tiene coordenadas GPS, ni un horario de visitas que la limite. Mi sí a ese pequeño deseo de Leo no se movía ni un ápice por la ubicación de su cama. Esa era mi verdad, una verdad que a él le resultaba tan incomprensible como el amor incondicional que una madre siente. La boca se me quedó abierta, sí, no por asombro, no por indignación, sino por el simple y llano absurdo que salía de su boca. ¿Que mi amor por Leo y mis decisiones dependían de si dormía en mi cama o en casa de un amigo? ¡Qué patraña! Ahí fue cuando algo se encendió dentro de mí,
una chispa fría, calculadora. ¿Me estabas diciendo que mis decisiones no valían porque no me preocupaba por la ubicación de mi hijo? ¿Que me sentía libre de caprichos por eso? Bueno, pensé, ya me las pagarás. Y no precisamente con caramelos. Lo miré a los ojos, mis párpados pesados de cansancio. Pero la mirada, créanme, era la de un animal acorralado que de repente encuentra la salida y decide atacar. ¿Validar mi perspectiva? ¿Que él entendiera que yo decido? Era hora de ponérselo por escrito, con puntos y comas, si hacía falta. Así que, con la voz que no me tembló ni un milímetro, a pesar del nudo en el estómago, le solté la bomba. «Mira, Javier», le dije, y cada palabra era una piedra lanzada. «Si crees que mis decisiones sobre Leo son tan baladí porque no estoy atada a un sitio, si crees que mi sí a sus churros es porque me da igual dónde duerma esta noche, entonces vamos a cambiar de planes. Ahora mismo». Su expresión cambió, de la prepotencia a una ligera sorpresa. Él pensó que yo iba a llorar, a suplicar o a discutir el punto, pero no. «Vas a llamar a Leo». Le ordené, no le sugerí, le ordené. «Y le vas a decir que de momento los churros quedan anulados, que su madre lo ha pensado mejor. Y no solo eso, ya que te preocupa tanto dónde va a echar la cabeza esta noche o cualquier otra noche, vamos a coordinar un traslado, un cambio de planes, Javier, porque al final del día soy yo quien decide dónde debe estar nuestro hijo y con quién. Y mi decisión, te lo aseguro, no depende de coordenadas GPS, ni de si a ti te viene mejor para echarme en cara no sé qué. ¿Lo entiendes? Ahora, ¿quieres que lo llamemos juntos o lo haces tú y le explicas el porqué de esta nueva decisión de su madre?» Javier me miró. Y la verdad, ¿se lo pueden imaginar? No había ni una pizca de arrepentimiento, ni de comprensión. Solo esa mueca suya, esa sonrisa de lado que me revolvía el estómago desde hace años. La misma que usaba cuando creía tener la sartén por el mango. «¿Y tú quién eres para decidir nada, Mónica?», soltó como si mi propuesta fuera una broma de mal gusto. Su tono era de burla, de desprecio. Me miraba como si yo fuera una niña caprichosa, no la madre de su hijo. «¿Anulamos los churros? ¿Coordinamos un traslado?», repitió casi riéndose. «No seas ridícula. Leo se queda donde está conmigo. Y los churros, si quiere, los tendrá. Tú no eres nadie para venir a cambiar las cosas así, de la noche a la mañana». Su voz se alzó, llenando el coche con su prepotencia. Era su forma de decir, «Aquí mando yo». Pero lo que él no sabía, lo que nunca se había entendido, era que ya no había nada en mí que se doblara ante sus órdenes. Mis ojos se clavaron en los suyos, sin parpadear. Esa risa, ese desdén. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Javier. Y no será precisamente con churros. Mi voz, créanme, salió más fría que el hielo de un polo. ¿Que no soy nadie?, le repliqué, cada palabra un golpe. «Javier, la madre de tu hijo es la que decide. Y mi decisión es que Leo, esta noche, no va a dormir contigo. Y tampoco se va a comer esos churros que tú crees que son la panacea. Se acabó tu jueguito de aquí mando yo y tú te callas. ¿Quieres que te lo deletree? Porque estoy dispuesta». Porque estoy dispuesta. Javier se quedó mudo un instante. La sonrisa se le borró de golpe de la cara, como si le hubiera abofeteado. Se lo pueden imaginar, ¿verdad? Esa arrogancia suya se desinfló por un segundo, solo para ser reemplazada por una mueca más grave, más adusta, como dicen. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora me miraban con una mezcla de sorpresa y algo que casi parecía incertidumbre. «Mónica, de verdad». Su voz ya no era la de antes. Había bajado un tono, volviéndose más áspera, más controlada, pero con un filo distinto. «Después de 16 años juntos, ¿es así como vamos a terminar? ¿Por una tontería de churros? ¿Por esta insubordinación tuya? ¿De verdad crees que nuestro matrimonio puede aguantar esto?», me preguntó, como si la carga de la decisión recayera en mí.
como si yo fuera la que estaba dinamitando la relación. No era una pregunta, era una acusación disfrazada, una advertencia, como si al mencionar los 16 años, esperara que me encogiera de hombros y retirara todo. Lo miré fijamente. Bueno, pensé, 16 años. 16 años aguantando su prepotencia, sus decisiones unilaterales, sus desplantes. 16 años intentando ser la buena esposa que él quería, la que callaba. ¿Y ahora? ¿Ahora me venía con esas? Me mordí la lengua.